Escuche usted la conversación entre don Juan Hornus y Mr. Titus Gables, el empresario que va a comprar tierra para su ciudad feudal. Dice don Juan: le vendo a usted una parcela para una ciudad feudal. Estoy vendiendo la patria de plano al mejor postor. Ya he reformado las leyes de nuestra Constitución para destruir en pedazos a nuestro Estado-nación. Vendo la ciudad de Tela, La Ceiba y Roatán, las islas y la Mosquitia, Choloma y también Copán. Tome las tierras que quiera, las playas del litoral, con el petróleo incluido, y ponga usted su sistema legal. Mi sueño es, bueno, llegar a los Estados Unidos y poder trabajar duro. Somos inmigrantes, somos los rostros de tus semejantes. Somos migrantes, somos inmigrantes, somos la cruda realidad de un caminante. Somos migrantes, somos inmigrantes, somos la lágrima de miles de habitantes. Somos migrantes, somos inmigrantes, somos humanos, somos importantes. En un lugar distante y se fue en busca de un mejor futuro, sabiendo que adelante el camino va a ser duro. El que ha llorado desconsoladamente cuando tristes recuerdos le vienen a la mente. Decirle adiós a tantos seres queridos, pedirle a Dios que los tenga protegidos. Por los que tienen que hacer falta en un hogar, para que en ese hogar no haga falta la comida. Por los que tienen que irse a otro lugar, porque en su lugar la cosa está bien jodida. Por todo aquel que agarra carretera, rumbo al norte, rumbo a la frontera. El que se va jalón, se va con un coyote. El que se va de adulto o es apenas un cipote. Somos migrantes, somos inmigrantes, somos los rostros de tus semejantes. Somos migrantes, somos inmigrantes, somos la cruda realidad de un caminante. Somos migrantes, somos inmigrantes, somos la lágrima de miles de habitantes. Somos migrantes, somos inmigrantes, somos humanos, somos importantes. Por los que aguantan el cansancio y las molestias y se apresuran para subirse a una bestia. Por todo aquel que terminó bajo sus ruedas y los que volverán en una silla de ruedas. Por los que cruzan ríos y desiertos, se van por la montaña para no ser descubiertos, escapeándose a la migra buscando puntos ciegos y las autoridades no le quieren dar sosiego. Esta canción por lo que llaman mojados, los ilegales, los indocumentados. Por todo aquel que por un sueño se arriesgó, por el que no logró, por el que nunca llegó. Somos migrantes, somos inmigrantes, somos los rostros de tus semejantes. Somos migrantes, somos inmigrantes, somos la cruda realidad de un caminante. Somos migrantes, somos inmigrantes, somos la lágrima de miles de habitantes. Somos migrantes, somos inmigrantes, somos humanos, somos importantes. Por cada cruz que está clavada en el camino, como señal de que alguien tuvo un cruel destino. Por cada madre que lo sigue buscando, cada familiar que lo sigue esperando. Que Dios castiga al desgraciado desalmado, que se aprovechó de la desgracia de un mojado. Y a todo aquel que le brindó su mano amiga, que por su noble gesto Diosito lo bendiga. Somos migrantes, somos inmigrantes, somos los rostros de tus semejantes. Somos migrantes, somos inmigrantes, somos la cruda realidad de un caminante. Somos migrantes, somos inmigrantes, somos la lágrima de miles de habitantes. Somos migrantes, somos inmigrantes, somos humanos, somos importantes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Me imagino que preocupados por el contexto que vivimos como sociedad. No podemos estar bien. Es difícil estar bien en el marco de crecimiento de una pandemia que está terminando con la vida de nuestros amigos, de nuestros compatriotas. Cientos de familias se enlutan semana a semana y aquí pareciese no ocurrir absolutamente nada. Nos están familiarizando con la muerte, nos están instalando que la pandemia es irreversible. Vivimos momentos críticos como sociedad frente a un régimen que, como lo hemos indicado hasta el cansancio en los programas de educación popular, pues ha hecho las cosas mal. Y cuando las cosas se hacen mal, los resultados son inapropiados como los que hoy sufrimos como sociedad. Aquí no se contrató especialistas, no se puso al frente de la pandemia a los mejores hombres y a las mejores mujeres. Como sociedad enfrentamos una profunda crisis, sin duda. Por eso es difícil decirles que estamos bien. No podemos estar bien en este contexto marcado por la incertidumbre. Una incertidumbre que crece día a día, donde se profundiza la miseria, se profundiza la muerte, se profundiza la desigualdad social, se profundizan las intolerancias, se profundiza la diferencia. Educación Popular, la propuesta diferente en materia de telecomunicaciones que surgió hace más de 7 años, con un propósito fundamental, con una tarea que cualquiera podría decir, una tarea imposible: desaprender lo aprendido. Y es que no es fácil desaprender lo aprendido cuando históricamente se le ha agendado aprender indiferencia, aprender individualismo, aprender egoísmo, aprender deseos de protagonismo sin importarse llevarse de encuentro a los demás. La selección natural, como diría Darwin, la supervivencia. Eso es lo que les importa, lo que les interesa a unos cuantos pocos en detrimento de las grandes mayorías. Sin duda enfrentamos momentos difíciles como sociedad. Educación Popular, el programa que surge precisamente para fomentar la memoria, para cultivar la memoria en una sociedad donde se nos ha agendado a través de las agencias de socialización, una de ellas la escuela, no alimentar la memoria. Desde el Estado se construye un discurso de que no debemos de cultivar las memorias. Aquí en Educación Popular, la memoria juega un papel fundamental, como lo juega también en una institución como es el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, porque entendemos que la memoria sirve para identificar las causas reales de los problemas. No para guardar odios y rencores, como dicen algunos, sino para identificar las raíces del problema, las causas del problema. Porque si usted no conoce las causas de los problemas, usted no puede buscarle soluciones a los mismos, que es lo que ha pasado en la sociedad hondureña. Aquí las cosas se han hecho históricamente mal. Y una expresión de que las cosas se han hecho históricamente mal es precisamente los resultados que tenemos. Si aquí las cosas se hubiesen hecho bien, pues tendríamos una sociedad no tan desigual. Aquí tenemos cerca de un 80% de pobres. Después de la pandemia, la pobreza ha crecido en cerca de un 10%. Antes de la pandemia teníamos una pobreza del 70%, hoy del 80%. Sin duda las cosas no se han hecho bien cuando la riqueza está distribuida de manera desigual, cuando hondureños en más de 1,5 millones han tenido que emigrar fuera de estas tierras en busca de las oportunidades que aquí no se le construyen. Sin duda las cosas no se hacen bien cuando el Estado hondureño es señalado internacionalmente por ser un Estado coludido con el crimen organizado, un Estado patrocinador del narcotráfico. Así se nos califica desde la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Sin duda, esos son temas fundamentales que hoy nos tienen preocupados, no solamente la pandemia, porque nadie invierte, porque la inversión genera empleo, genera mejores condiciones de vida en un país con tanta señalamiento a nivel internacional de ser un Estado criminal, de ser un Estado coludido con el crimen organizado. Educación Popular también surge en memoria de nuestro hermano Juan Carlos Argeñal, quien ofrendó su vida por usted, por nosotros, denunciando actos de corrupción en el Hospital Gabriel Alvarado, pero también en la alcaldía municipal, denunciando actos de corrupción en ese centro hospitalario, donde como consecuencia de los saqueos
que se sufrían en ese instante, ¿verdad? Mucha gente dejó de accesar a medicamentos, asistencia médica, y lo mismo acontece actualmente. No nos podemos divorciar de la realidad. Educación Popular le apuesta a dejarle en claro que Juan Carlos Argeñal fue asesinado por denunciar la corrupción. Imagínese usted, en una sociedad donde existe Estado de Derecho, con las denuncias de Juan Carlos Argeñal, se hubiese procedido inmediatamente a realizar los procesos de investigación si las mismas tenían los sustentos correspondientes. ¿Pero qué se hizo? Mandar a callar la voz de nuestro hermano Juan Carlos Argeñal aquel 7 de diciembre de 2013. Un día que nosotros no podremos olvidar, un día que nos cambió la vida, porque perdimos a uno de nuestros seres queridos, uno de nuestros seres amados, que levantaba la voz de aquellos que no tienen voz. Mi hermano construye Educación Popular, precisamente cuando desafiaba la tradición, cuando desafiaba precisamente lo que algunos consideran el operar natural de una sociedad como la hondureña, marcada por corrupciones históricas. Mi hermano quiso construir, a través de su denuncia, precisamente que se le pusiera un alto a las corrupciones que se edificaban en ese centro hospitalario. Casi 8 años después, el crimen de Juan Carlos Argeñal permanece en la impunidad. Sin duda, no desaprendemos lo aprendido, porque en la sociedad hondureña sigue persistiendo la impunidad, sigue persistiendo la poca o inexistente credibilidad en la institucionalidad. Aquí no se cree en la Corte Suprema de Justicia, aquí no se cree en las instituciones encargadas de administrar justicia. ¿Y cómo va a creer? ¿Cómo usted puede creer en instituciones encargadas de administrar justicia si un crimen calificado como emblemático por la misma Fiscalía, por organismos internacionales, porque se asesinaba a un comunicador social que denunciaba la corrupción, ese crimen no se ha investigado? ¿Y qué pasa con Juan, con Pedro y con Luis, que fueron asesinados? Pues sus crímenes igualmente permanecen en la impunidad. Educación Popular, esta propuesta diferente en materia de telecomunicaciones, esta propuesta que tiene más de 7 años de usted estar observando a través del canal de televisión Vida TV, en días sábados y domingos, en sábados en horario de 5 a 6 de la tarde y en domingo en horario meridiano de 12 a 1 de la tarde. Educación Popular también puede ser vista a través de las redes sociales, en YouTube, precisamente como Educación Popular Mario Argeñal. Educación Popular, el programa producido por Mario José Argeñal y presentado por su servidor Mario Argeñal, lo invita a observar ese video tradicional que le explica a usted, a nuestro auditorio, de manera sencilla, en qué consiste la educación popular. La educación popular es una concepción pedagógica y política. Es una propuesta de los países de América Latina para lograr la liberación de los pueblos oprimidos. O sea, es una propuesta muy propia de esta región del continente y del mundo, donde la opresión, la exclusión, la pobreza es muy fuerte. Y entonces la educación popular lo que propone es ser una herramienta educativa para la transformación social, cultural, política y económica de los países. Cada vez que pienso en ti, mujer, me doy cuenta del ayer. Cada vez que pienso en vos, mi amor, me doy cuenta del error. Un principio fundamental metodológico de la educación popular es la problematización. Si tú vives en una sociedad donde crees que no tienes problemas, pero además de creer que no tienes problemas, crees que tampoco los puedes resolver, no va a pasar nada. La educación popular, como un principio fundamental, te plantea, a ver, ¿cuál es el problema? Es más, como ejercicios metodológicos, ya en un taller con adolescentes, por ejemplo, lo que tienes que hacer es convertir el problema en visible. Porque claro, te dicen hay violencia, hay discriminación, hay racismo, hay de todo. Pero bueno, a ver, analicemos uno. Entonces, ¿cómo lo haces visible? Por ejemplo, en un juego. En un juego les dices a las niñas, niñas, ustedes se quedan sentadas y juegan solo los niños.
Entonces cuando termina el juego, a ver, ¿qué pasó aquí, muchachos? ¿Qué vieron? ¿Qué ocurrió? Ese es el problema. ¿Por qué las niñas no jugaron? ¿Por qué los niños sí jugaron? Volverás, volverás, yo sé que un día tú volverás. Me buscarás y no me encontrarás jamás. La trascendencia y la importancia de la educación popular, y en el caso de PAMI, es que si queremos convertir a los adolescentes en protagonistas, difícilmente se puede lograr si lo haces con la educación tradicional, una educación bancaria, descontextualizada, que no analiza, solo repite lo que dicen los textos, lo que dicen los escritores antiguos, etc., y no descubren, no leen la verdadera realidad que hay que leer en estos momentos. Escuche usted la conversación entre don Juan Hornus y Mr. Titus Gables, el empresario que va a comprar. El 2 de marzo del 2016 fue asesinada la dirigente indígena y ambientalista, la compañera Berta Cáceres. Berta, quien tenía medidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue asesinada vilmente en su casa de habitación. Eso no le interesó al Estado. Lo único que le importaba al Estado hondureño era precisamente que grupos empresariales siguieran acumulando capital. La muerte de Berta aún permanece en la impunidad, pese a que se edifica desde el Estado hondureño un diseño de que aquí se construye justicia y que ya se sentenció al coautor de dicho crimen, el señor David Castillo. Los hondureños y las hondureñas sabemos que detrás del crimen de la compañera Berta Cáceres, detrás del asesinato producido en perjuicio de la compañera Berta Cáceres, existen grupos empresariales. Pero la Fiscalía hondureña, la justicia hondureña, pretende instalar en el imaginario colectivo que aquí ya se estableció lo que el pueblo deseaba, que era precisamente que se construyera justicia en el caso del asesinato de Berta Cáceres. Se vende a través de todos los medios de comunicación que se encuentran al servicio de los grupos oligárquicos, esos mismos que le apostaron a la muerte de Berta, que le apuestan a las zonas especiales de desarrollo económico, que Honduras es un auténtico Estado de Derecho, y se le pretende vender a la comunidad internacional que aquí se edificó justicia porque ya emitieron sentencia, ¿verdad?, en perjuicio del señor David Castillo. Los hondureños y las hondureñas sabemos que él no es el autor intelectual de dicho crimen, que detrás de él existen grupos criminales vinculados al saqueo de nuestro territorio, a la expropiación de nuestros territorios, al extractivismo a cielos abiertos, a sumir en la pobreza al pueblo hondureño a cambio de la entrega de dichos territorios. Los hondureños y las hondureñas que realizamos procesos de pensar, tenemos en claro que aquí lo que se construye es una campaña de construcción mediática en medio de la profunda crisis que vivimos como sociedad, y se nos pretende instalar que Honduras es un país ejemplar en materia de derecho y que la justicia hondureña, los investigadores hondureños dieron con el auténtico coautor de dicho asesinato. ¿Usted realmente se deja impresionar por esa información? Sabemos que no. Sabemos que los hondureños y las hondureñas dejamos de ser los mismos hace mucho tiempo, que los hondureños aprendimos que hay sectores vinculados al Estado de este país, un Estado dirigido por criminales, interesados en venderles demagogias a nivel internacional y construir en el imaginario de los hondureños que aquí vivimos en el país de Alicia, en el país perfecto, donde todo se hace bien, donde todo se hace correctamente. Sin lugar a dudas estamos sumamente preocupados. ¿Y cómo no estar preocupados si pretenden instalarnos de nuevo una venda? La venda de que aquí se edifica justicia, que aquí se edifican derechos, que aquí se protege la vida
aún de los que ya perdieron la vida por la ineficiencia de este Estado de Derecho, que fue incapaz, entre comillas Estado de Derecho, incapaz de proteger la vida de la compañera Berta Cáceres. Vivimos momentos sumamente complicados y lo hacen precisamente en el marco de la profundización de la pandemia. Lo efectúan en el marco de la aprobación de las zonas especiales de desarrollo económico y que el pueblo repudia. Aparece la noticia de que el coautor del crimen de la compañera Berta, pues precisamente ya ha sido judicializado. Imagínese usted los diseños de distracción mediática que nos montan en el marco de repudio a las sedes, en el marco de repudio a la entrega del territorio nacional, a lo que la compañera Berta siempre se opuso. Hoy aparece la justicia hondureña, la mejor justicia del planeta Tierra, indicando quién es el responsable de dicho crimen. ¿Usted se lo cree? Pues su servidor no se lo cree. Esperamos que usted tampoco se lo crea, porque es parte del diseño mediático de distracción del que le estamos hablando. En el marco de las sedes aparecen indicando precisamente quién es el responsable de la muerte de Berta Cáceres, en el marco de la inexistencia de credibilidad hacia las instituciones del Estado. Aparecen ellos diciendo de que ya capturaron al responsable de la muerte de Berta Cáceres y pretenden hacernos olvidar quiénes son realmente los responsables de dicho crimen, de dicho asesinato. Veamos a continuación el video que nos indica precisamente lo que ha acontecido. A continuación presentamos nuestra opinión editorial. La sentencia para Castillo. El tribunal que juzga a los acusados por el crimen contra Berta Cáceres dará a conocer su veredicto contra uno de los principales organizadores de ese asesinato. El fallo llegará después de un largo proceso interrumpido frecuentemente por las viejas mañas de los abogados defensores que han intentado ganar tiempo para construir impunidad. En Honduras, la justicia es así como la describió el licenciado Tony Hernández Alvarado, el gran narcotraficante hondureño juzgado como terrorista traficante de armas y de influencias, sentenciado en Nueva York en marzo pasado. Nosotros solicitamos que mi abogado hable con los testigos que ustedes tienen aquí para organizar bien mi defensa, expuso Tony. No, señor, le dijo el juez Castel. Aquí, lamentablemente para usted, la justicia no funciona de ese modo interrumpido. Aténgase a las consecuencias. Venga la sentencia. El oficial de Fuerzas Especiales David Castillo, formado en Estados Unidos, escuchará el fallo que debe ser condenatorio, según el clamor general de la familia Cáceres, de las comunidades indígenas lencas y de la sociedad hondureña consciente. Castillo intentó venderse durante el juicio como amigo personal de la víctima, quien siempre lo identificó como su persecutor, vigilante y enemigo de muerte. Y así fue testificado por las hijas de Berta y por su madre, Austra Berta, quienes no vacilan en señalarlo culpable junto al racimo de atalas que forman la trama infernal. Formado en diferentes trucos de cálculo, el peligroso militar usaba lenguaje lúdico, de seducción y de negociación con quien sería su víctima mortal. En más de una ocasión, Castillo propuso sobornos millonarios a cambio de abandonar la oposición a Deza sobre el río Gualcarque. La respuesta fue siempre la misma: jódase. Los Atala, por su parte, desde su posición de dueños del negocio, impunes señores, conectados a las Secretarías de Seguridad y Defensa, intentaron varias argucias en vida y aún después de la muerte de Berta. Una de las primeras acciones realizadas en 2014 fue sobornar la municipalidad de San Francisco de Ojuera en Santa Bárbara para mover el campamento de Deza a sus linderos, aguas abajo de Río Blanco,
alegando que son territorios campesinos y no ancestrales. Ese argumento falso es, sin embargo, el mismo que repite la empresa privada fascista y racista y el que alegó sin éxito el Estado de Honduras en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el juicio por tierras garífunas de Barra Vieja en 2015. En aquellos mismos días, los militares y policías que controlaban un retén en Zacapa le implantaron a Berta un arma de fuego en su vehículo para luego criminalizarla en tribunales de Santa Bárbara. Por su parte, la empresa de los Atala, con el respaldo ideológico y político del COEP y la Cámara de Comercio, pagaba una compañía de publicidad propiedad de uno de los periodistas de la lista Hermes para debilitar el perfil de la lucha lenca. Esa firma publicitaria presentaba personas disfrazadas de indígenas pontificando a favor de la empresa que destruía el río sagrado. Esa misma compañía entrevistaba con frecuencia a la señora Aline Flores para criminalizar la lucha de Berta y de su pueblo, entre otras actividades de manipulación de opinión pública. La familia Atala contrató además a un escribidor mercenario para producir un mamarracho literario sobre la vida privada de la líder del COPIN en un intento post-mortem de consolidar las hipótesis perversas del general Pacheco y sus acólitos que inducían a los jueces hacia teorías conspirativas que apartaran a Picosa y a sus ejecutivos de este abominable crimen. Regresando a David Castillo, una sentencia en su contra será el principio de un proceso penal que deberá conducir obligatoriamente al enjuiciamiento de Daniel, José Eduardo, Pedro y Jacobo Atala Sabla, integrantes de la Junta Directiva de DESA que participaban en la coordinación de las acciones con Bustillo y Castillo, como se refleja en sus comunicaciones internas aportadas al juicio. Esta es la verdad. Castillo tenía poder como militar directivo, pero los Atalas son los dueños de la empresa que todavía no termina de retirar sus máquinas del río en un embuste característico de los colonizadores violentos. Ese lugar deberá ser convertido en un museo de la resistencia indígena lenca, liderado por la mujer del río, la inmortal Bertita Cáceres. La sentencia para Castillo debe ser tomada además como una sentencia contra este sistema insaciable y como una oportunidad para la sociedad hondureña que, siguiendo los sueños de Berta, debe ser rescatada de los miserables asaltantes narcolavadores que la tienen atrapada de la garganta. Buenas noches. Tierras que quieran, las playas del litoral, con el petróleo incluido, y ponga usted su sistema legal. Sectores académicos de la sociedad hondureña que laboran para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras estarían interponiendo un recurso a nivel institucional en contra de las zonas especiales de desarrollo económico sedes. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pues, estaría presentando, ¿verdad?, ese recurso de inconstitucionalidad. Pareciera que existe un diseño de confianza en que las instituciones del Estado pues cumplen con su función. Lo cierto es que estamos obligados a agotar ese tipo de instancias y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras las efectuará precisamente para dejar en claro que las zonas especiales de desarrollo económico violentan la soberanía nacional, atentan contra nuestra Constitución de la República. Qué bueno que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras interponga en este momento preciso en que el pueblo hondureño está en las calles protestando en contra de ese régimen de entrega de nuestro territorio, en contra de ese régimen impuesto precisamente desde el 2013, después de que el 12 de diciembre de 2012, pues
purgaron a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Hoy la Universidad Nacional Autónoma de Honduras cumple una tarea fundamental y es precisamente interponer un recurso de inconstitucionalidad contra las zonas especiales de desarrollo económico. Veamos qué provoca precisamente dicho cuestionamiento, dicho recurso interpuesto por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pese a que los 3 poderes del Estado ya dieron vía libre a la sede, el recurso de inconstitucionalidad que interpondrá el rector de la Universidad Autónoma, Francisco Herrera, avalado por el Consejo de Educación Superior, busca marcar un hito que deje constancia que una de las instituciones que aún goza de credibilidad entre la población actuó contra un proyecto que violenta la soberanía nacional. Lo inspira tener 9 millones de hondureños detrás que confían en la institucionalidad de las pocas instituciones creíbles en el país. Como rector de la máxima casa de estudio se debe dejar una constancia histórica que se accionó legalmente dentro del marco de la razón y de la lógica. Del mismo criterio es el analista Edgar Soriano, quien asegura esta acción también es motivada porque el artículo 34 de la Ley Orgánica de la sede violenta la facultad constitucional que establece al UNA como ente rector de la educación superior en el país. Recordemos que la Constitución de la República, en los artículos 56, 156, 157, 159 y 160, le garantiza a la universidad ser el ente rector de la educación superior del país y por tanto el artículo 34 de esta ley especial de la sede viene a violentar esa facultad constitucional que tiene la universidad. El presidente hondureño defendió la semana anterior que las sedes son cosa juzgada por la Corte Suprema. Sin embargo, para el abogado Oliver Erazo, toda la actuación del Poder Judicial es nula desde el momento en que el Congreso Nacional creó reformas para las que no tenía facultades. Lo cierto es que todo lo que ha actuado el Poder Judicial es absolutamente nulo, desde el hecho de que el Poder Legislativo, fíjate bien, crea una reforma para lo cual no tenía facultades, porque esas facultades son del poder constituyente, no del poder derivado. Otro de los temas que genera polémica es que el Consejo Técnico de la sede en Próspera nominara a 13 extranjeros como magistrados y jueces para sus tribunales desde 2019, 2 años antes que el Poder Judicial aprobara la jurisdicción especial en las zonas de empleo y desarrollo económico. Para el profesional del derecho Luis Romero, eso viene a ratificar la inconstitucionalidad con la que se viene actuando desde hace varios años en este proyecto. Creo que eso se llama inseguridad jurídica. Lo que tenemos aquí pues es un hecatombe creado por los políticos quienes se han olvidado de los intereses del pueblo hondureño y únicamente buscan favorecer sus intereses personales. Según el trabajo periodístico de Diario El Heraldo, entre los nominados resaltan 5 australianos, 3 estadounidenses, 3 alemanes y 2 guatemaltecos. Los expertos coinciden en que los 9 millones de hondureños deben crear conciencia sobre esta temática delicada y sensible, pues la sede atentan a toda costa contra la Constitución de la República. Sin derecho laboral. Ni dónde firmar contrato, mi querer aclarar, no querer unos pedazos de pastel. Un tema que nos debe de avergonzar como país es lo que está ocurriendo precisamente con los migrantes haitianos que cruzan el territorio nacional. Ellos, al igual que millones de hondureños, porque no podemos olvidar que más de 1,5 millones de hondureños han migrado fuera de nuestra tierra precisamente por la falta de oportunidades, pues ellos, en busca de esas oportunidades que no lograron edificar en su propia tierra, tomaron la decisión de irse en busca del sueño americano. Salen de Haití y han logrado cruzar diferentes países de la región. Es interesante lo que nosotros vivimos la semana recién pasada cuando visitamos precisamente el municipio de Trojes. Algunas experiencias que logramos observar con algunos haitianos que precisamente lograban hablar en español. Los haitianos, para conocimiento de nuestro auditorio de educación popular, pues no hablan castellano. Pues nosotros tuvimos la oportunidad de encontrarnos con uno de ellos y nos indicaba que el territorio de la región en el cual eran muy maltratados era precisamente Honduras. Y aquí se les recibe con inmensas cargas para poder ingresar al territorio hondureño,
se les cobran altísimos costos por los alimentos y tenemos una Policía Nacional, de acuerdo a testimonios de la zona, de que son altamente extorsionados. Pareciera que a los hondureños y a las hondureñas se nos olvida de que somos un pueblo donde al menos en cada familia tenemos mínimo un migrante, y nosotros como falsos cristianos oramos para que nuestros parientes les vaya bien, pero tratamos muy mal hoy a nuestros compañeros haitianos. Sin duda vivimos momentos críticos como sociedad, momentos tan críticos que nos avergüenzan. En este contexto solamente queremos declarar, ¿verdad?, que hay una persona a quien nosotros sí reconocemos su inmensa solidaridad, y estamos hablando de Monseñor Canales. Monseñor Canales, aquí en el departamento del Paraíso y específicamente en Danlí, está haciendo una labor impresionante en defensa de los derechos del pueblo haitiano, en defensa de los migrantes, a quienes solicita que se les dé tratamiento humano, que no son bandidos, que no son criminales, que son migrantes, que anhelan una vida mejor, que son cristianos y como tales merecen respeto. Pero en Honduras se ha producido una cacería, como que si fuesen criminales los que transitan por nuestro territorio. Y las instituciones represivas del Estado, las instituciones coercitivas del Estado, cumpliendo con un mandato y con acuerdos construidos con la Embajada Americana y con Washington, pues se dedican a hacerle la vida difícil a los migrantes. Porque este régimen se sostiene gracias al cumplimiento de los acuerdos que mantiene con Washington. Pues los haitianos que transitan por el territorio nacional fueron entrevistados por un medio de comunicación en el cual indican sus tristezas, sus dificultades en ese trayecto que realizan desde su propia tierra hacia la tierra del norte, y recibían con mucha preocupación la noticia de que su presidente era asesinado. Un presidente que es asesinado, como se establece a nivel internacional, porque hay grupos nefastos en Haití, grupos criminales fuera de Haití, interesados en la muerte del expresidente haitiano. Pero veamos lo que el reportaje nos indica precisamente en ese conversatorio que se tiene con ciudadanos haitianos. Amigo, ¿su nombre? Yo soy Mario Luis, yo vivo haitiano. Y lo que pasa, nosotros vivo en Chile, yo vivo en Chile 5 años. 5 años. 5 años en Chile. Como Haití mata gente, tú sabes cómo son Haití ahora, y no tiene nada para comer, para todo. Uno y mata gente, todo eso. Uno se arrancó para Chile. ¿Quién mataba gente allá? No, personas, todo, problemas políticos, todo eso. Y uno se pone el camino de Chile, Chile igual, racista, con negro, todo. Y uno se pone lucha con ese camino. Y con ese camino 6 días caminando, el campo, todo. Después Panamá, otro problema, porque sigue racista. Y seguimos, gastamos plata, todo eso. Y ahí está mal. Pero, ¿y hoy que han conocido del asesinato del presidente Jovenel Moïse? Sí, yo recién escuché eso. Todavía no sé si es asesinado o no. Sí, bueno, ¿qué va a pasar allá? ¿Sus familiares? Ahora va a tener más problemas. Porque asesinan al presidente de un país y imagínate, va a tener más problemas. Por eso, tú sabes cómo son las cosas. Por eso uno se pone caminando a todos lados, país a país, país a país. Porque Estados Unidos. A Estados Unidos, sí, por eso. ¿Allá tienen familia? Sí, yo tengo mi tía, mi tía, tío, hermana igual. Aquí está, bueno, una ciudadana, me dice que es duro lo que viven allá en Haití. Sí, la verdad, sí. Y más que todo, la mayoría buscando el sueño americano, como siempre, ¿no? Y como el camino y mucho riesgo, la verdad. Yo no le recomiendo esto a nadie. Es la verdad, porque se sufre mucho. Y uno ve mucha familia y mucha gente muerta en el camino. Y niños y adultos. Y la gente violan, abusan del... ¿A usted no le ha pasado nada? Gracias al Señor, simplemente dinero, que no es nada importante para lo que realmente le pasaron cosas. A nosotros no nos pasó nada, porque si fueran solamente que robaran y no violaran a niñas y no le quitaran
la vida a otra persona, no fuera nada. Pero es mucho abuso, deberían ser un poco más conscientes. A veces uno coge el camino no es porque tú tengas dinero, y la mayoría se meten en la cabeza que cuando el inmigrante migra tiene mucho dinero, y la verdad no es así. Porque hay partes que tú llegas que tú no tienes ni con qué comer. Ahora, me decía un compatriota de ustedes allá que se va a poner más difícil la situación en Haití por el asesinato del presidente y su esposa. Pues es obvio, me imagino que sí, porque donde matan un presidente, ¿qué será de los demás, no? Del pueblo. Porque si no hay un control, que matan hasta un presidente que es el que manda, y qué será de la familia de uno, no sé, la verdad es muy difícil. Nuestra constitución va a destruir en pedazos a nuestro estado-nación. Vengo la ciudad de Tela. Tal como indicábamos hace algunos instantes, Monseñor Canales está jugando un papel importantísimo en la Defensoría de los Derechos Humanos, en la Defensoría de los Derechos de los Migrantes. Él, de manera constante, hace señalamientos a través del órgano oficial de la Iglesia Católica aquí en Danlí, un medio de comunicación, pero también lo efectúa a través del medio de comunicación nacional, es decir, Noti Fides. Sin duda, Monseñor hace rupturas con la tradición religiosa de nuestra zona, donde se nos ha instalado o se nos ha hecho creer que la indiferencia no es mala, y se nos pretende hacer olvidar que Jesús de Nazaret no fue indiferente, que Jesús de Nazaret no se quedó de brazos cruzados y que él denunció precisamente las arbitrariedades que cometían los religiosos de su época. No por casualidad fue asesinado Jesús de Nazaret, precisamente por oponerse a lo que realizaba el pueblo judío, los judíos o los que profesan esa religión en ese momento histórico. Él no se coludió con las estructuras religiosas de poder, no se coludió con las estructuras económicas de poder, y ese es el Jesús de Nazaret en el que nosotros creemos y que hoy Monseñor Canales nos invita a conocer, precisamente expresando esa solidaridad que requiere el pueblo haitiano, un pueblo haitiano hoy migrante por el territorio del departamento del Paraíso. No es casual que cuando nosotros nos trasladamos al municipio de Trojes encontramos caminando a grupos de haitianos, porque es prohibido, porque criminalizan a quien los transborda. Los acusa el Estado hondureño de tráfico, óigame bien, de tráfico humano. Es increíble. Frente a lo anterior, el obispo ha construido algunos albergues para darles asistencia humana a nuestros compañeros haitianos, que reiteramos son seres humanos y merecen todo el respeto del mundo, pero que a los hondureños se nos olvida que somos un pueblo de migrantes y que los nuestros también transitan por distintos territorios para llegar al mismo sueño. Veamos lo que nos indican a través de Notifides, precisamente Monseñor Canales. La iglesia que peregrina en el departamento de El Paraíso ha alzado su voz para denunciar las injusticias cometidas contra un grupo de migrantes de origen haitiano y de otras naciones que ingresan al país por este lugar. Monseñor José Antonio Canales, obispo de Danlí, expresa lo siguiente en torno a las autoridades. Hay muchas denuncias donde su comportamiento no es humano, mucho menos cristiano, y hay abuso de autoridad en ese sentido. Hay innumerables testimonios, y miren cómo lo digo, innumerables testimonios de personas que han visto en los buses, en las carreteras, la manera en que tratan a estos hermanos y hermanas. Monseñor Canales utilizó sus redes sociales para referirse a esta situación, teniendo en cuenta que la iglesia siempre ha acompañado el caminar de los migrantes a través de la Pastoral de Movilidad Humana. Armando Espinal, coordinador de esta acción eclesial en la zona, nos comenta la realidad que se está viviendo. Hace el jueves pasado había un promedio de 150 migrantes en Danlí, ¿verdad?, pidiendo que el gobierno les pudiera ayudar para trasladarse a Guatemala. Pero igual siguen entrando aquí por la zona de Agua Caliente, Las Trojes, El Paraíso, en grupos de 5, de 3, ¿verdad? Y
están llegando a Danlí. La Iglesia en este lugar no solo alza la voz para que se respeten los derechos humanos y tratados internacionales en beneficio de los migrantes, sino que es una caricia de Dios para con su pueblo. Es por ello que se les está dando hospedaje en 3 lugares de la diócesis. Uno de ellos es la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Danlí, así lo indica el padre Fermín Ávila. Pues la situación, particularmente como parroquia, como iglesia, es albergarnos, ¿no? Darles hospedaje, ya que hay muchas irregularidades en muchas personas en la calle donde se están aprovechando de cada uno de ellos, partiendo de los pasajes, están cobrando pues demasiado caro, igual se aprovechan con lo de la alimentación, cobran el doble o el triple de lo que puede especialmente consumir uno. Y pues hemos tomado a bien albergarlos aquí en la parroquia, donde tenemos 2 salones parroquiales. En esta pandemia no se puede olvidar a estos hermanos que han salido de sus patrias en busca de mejores condiciones de vida, porque hay que recordar que emigrar es un derecho. Escuche usted la conversación entre don Juan Hornus y Mr. Titus Gables, el empresario que va a comprar tierra. Sin duda vivimos en una sociedad compleja, en una sociedad difícil, en una sociedad donde persisten las desconfianzas, ¿verdad? La presencia de migrantes en territorio nacional nos ha evidenciado como sociedad donde el desaprender lo aprendido no es nuestra práctica. Definitivamente, ser solidarios, ponernos en los pies de los demás no es nuestra práctica. Nos hacemos llamar cristianos y pareciese que fuimos los que asesinamos al Nazareno. Al menos nuestra praxis, eso es lo que indica. Y como nos han instalado tanto individualismo y tanto egoísmo, indiferencia, pues a veces aparece un personaje que se burla de nuestra inteligencia, que se mofa de nuestra capacidad en torno a realizar procesos de pensar. Durante la presente semana, el señor Juan Hernández, burlándose de la inteligencia de los hondureños y de las hondureñas, plantea que más de 1 millón de compatriotas ya han sido vacunados, que aquí prácticamente el tema de la pandemia está controlado, pero como presume que nosotros no podemos pensar, por otro lado nos indica que la pandemia ha crecido a niveles inimaginables, superiores a los del año anterior, cuando en primer lugar nos dice de que ya más de 1 millón de hondureños han sido vacunados, después nos dice que la pandemia ha crecido a niveles inimaginables y que está a punto de cerrar la economía. Entonces, si es que las políticas públicas en materia sanitaria contra el COVID surtieron efecto o dieron grandes resultados, ¿cómo es que va a cerrar la economía? El señor Juan Hernández sigue con su diseño de burlarse de la inteligencia de este pueblo, de subestimar los procesos de pensar de una sociedad que entiende que aquí el pueblo no se ha vacunado. Un pequeño porcentaje de la población que ni siquiera llega al 1%, pues tal vez ha tenido la posibilidad de obtener la primera dosis de la vacuna. Eso significa que no se encuentra protegido frente a un ataque de la COVID-19, ¿verdad? Porque mientras no tenga las 2 vacunas, no tiene algún nivel de protección. Es decir, la persona que se puso las 2 vacunas no es que está blindado, ¿verdad? Pero el COVID causaría menor daño que aquellos que no han cumplido con el ciclo de las 2 vacunas. Reitero, la Academia Hondureña, que se encuentra en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ha dicho hasta el cansancio que menos del 1% ha recibido la vacuna completa. Pero veamos lo que nos dice el entrevistado en torno a este tema. Estuvo lleno de contradicciones. Dio a entender que estábamos en un país del primer mundo. Habló de que teníamos 1 millón de hondureños vacunados, que habíamos sobrepasado, cuando solo tenemos 58,000 personas vacunadas con esquema completo, no representan ni el 0.6%, y lo dice la Academia, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Y cómo es posible que esté diciendo y se esté contradiciendo al decir que tiene 1 millón de vacunados, pero por otro lado dice que va a cerrar la economía, va a cerrar ciudades? Eso es una contradicción total. Si hubieran más de 1 millón de vacunados, como él dice, no estuviera hablando de cerrar ciudades. Las ciudades vacunadas no se cierran. Las ciudades vacunadas, y lo estamos viendo en el mundo, más bien quitan la mascarilla.
y acá quieren hacer entender otra cosa. Están mintiéndole a la población. El pueblo no es tonto y el pueblo lo sabe. Yo creo que ayer muchas personas o estaban molestas u otras personas en vez de molestarse estaban riéndose, pero no nos quiere tomar el pelo y esto más pareciera un discurso político porque está haciendo cálculos con la pandemia, como desde el inicio, que fue a solicitar préstamos, más de 100.000 millones desembolsados para esta pandemia, que fueron utilizados políticamente. Le voy a decir algo de lo que está ocurriendo, y ha habido denuncias en Ojojona, que el candidato del partido de gobierno está ofreciendo vacunas a cambio del voto. Esto no puede estar pasando en un país donde la vacunación debe ser universal. No politicen la vacuna, pónganle la vacuna a todos los hondureños porque tienen derecho, independientemente del color político, del sexo, de la edad, del trabajo. Es importante ya en este momento sí tener más de 5 millones de hondureños ya vacunados para reactivar la economía. No se puede reactivar la economía, ni siquiera se están abriendo escuelas porque no están vacunados los maestros. Aquí es más importante vacunar a un activista político que un maestro. Se cierran triajes y se cierran escuelas, pero para el gobierno eso, la educación no vale absolutamente nada. Formado las leyes de nuestra Constitución para destruir en pedazos a nuestro Estado-nación. Después de escuchar las declaraciones catinflescas del hombre que preside los 3 poderes del Estado, uno realmente se queda sorprendido, ¿verdad?, de ese tipo de afirmaciones. Pero más sorprendido se encuentra uno cuando hay sectores de la sociedad hondureña que le apuestan a divorciarse de la realidad y inducen a un retorno a clases. Yo he escuchado a algunos docentes, por ejemplo, que piden a gritos retornar a clases porque el sistema no funciona. Nosotros sabemos que el sistema no funciona, por supuesto que no funciona, porque el Estado nunca le brindó las condiciones ni en tiempos de presencialidad al sistema educativo público, mucho menos en tiempos de virtualidad. Tenemos que reconocer que las cosas no funcionan de mejor manera, pero también tenemos la obligación histórica de decir que no existen las condiciones mínimas para retornar a las aulas escolares. Aquí en el departamento del Paraíso hemos escuchado algunos directores, directoras de centros educativos solicitando, ¿verdad?, retornar a clases, porque desde el Estado se construye el sentimiento de culpa de que si no se está en las aulas escolares no merezco devengar un salario. Se les olvida a esos directores o directoras de centros educativos que precisamente los niveles de cansancio y agotamiento en tiempos de virtualidad son superiores que en tiempos de presencialidad. Hoy no tenemos las más mínimas condiciones para retornar a clases. Incluso el mismo discurso catinflesco del ciudadano de Casa de Gobierno reafirma que la pandemia ha crecido, ¿verdad?, que nos encontramos en una etapa de desbordamiento frente a la intención de algunas autoridades educativas y de otros sectores que presionan por el retorno a clases. SINAGER fue puntual, fue claro que en Honduras no hay condiciones mínimas para el retorno a las aulas escolares. Veamos lo que dice nuestro amigo Onan Calix, dirigente de una organización magisterial, en torno al tema del retorno a clases. Ya sea, y aplaudimos la decisión que ha tomado SINAGER, creo que en concordancia con los médicos y con nosotros los docentes, donde ha sido claro, no se puede, no se debe, no se tiene que retornar ni de manera semipresencial ni presencial. No sé los asesores del ministro, no sé quién es el asesor en esta materia, porque si yo fuera el ministro lo despido de manera inmediata, porque están presionando, se han metido, están tercos en que quieren retornar a como dé lugar, situación que no se puede en este momento, licenciada. Mire, ahorita nosotros estamos viviendo una situación crítica en el magisterio. Todos los días se reportan 2, 3 profesores muertos de COVID-19 y eso lo llevamos en estadística, más de 1.100 compañeros entre activos y jubilados. Entonces yo creo que en este tema
mientras no se tengan las 2 dosis para los docentes, imposible poder retornar a los centros educativos. Y mientras no se vacune la población estudiantil, creo que aún es más imposible retornar, porque recuerde que los niños y los jóvenes, debido a su edad, se comportan de una forma diferente a nosotros los adultos, ¿verdad? Entonces yo creo que en este tema va a ser difícil de estar diciendo vamos a retornar a finales en 1 de agosto o el 30 de noviembre. No, yo creo que lo más lógico sería hacer una planificación este año para ver cómo retornamos el siguiente año escolar. Si no logramos una planificación este año, imposible que vamos a retornar también el año 2022. Ese canto de sirena lo vengo escuchando yo desde el año 2015. Desde ese tiempo vengo escuchando que vamos a reparar 500, que vamos a reparar 100, es totalmente falso. Más bien yo les digo a esta gente de SEDECOAS, ¿dónde tienen el pisto? ¿Ya se lo robaron o ya lo metieron en alguna campaña política? Porque no hay tal reparación de centros educativos, es falso. Más bien yo le diría al ministro, no se deje engañar de esa gente de SEDECOAS, porque esa gente le está mintiendo, esa gente es falsa, no hay tal reparación de centros educativos. Yo lo reto, que me traigan una tan sola reparación. Ayer mostrábamos en un medio de comunicación el deterioro en que están los centros educativos, y no mostramos los de Choluteca, ni los de San Pedro Sula, mostramos los del Distrito Central. Entonces yo creo que en este tema, yo les pregunto, ¿dónde están los 80 millones de dólares? Les aprobó el Congreso Nacional el año pasado 1.900 millones de lempiras y hoy no hay una reparación. Entonces yo creo que debemos de ser serios. Aquí no hay tal reparación y dejemos de estar con cantos de sirena. Yo reto que vayamos mañana con SEDECOAS y busquemos un centro educativo y lo comencemos a reparar. Y que me reparen un centro educativo por cada 3 días o por cada semana, a ver si es cierto, si tienen el dinero. Entonces yo creo que aquí no debemos de estar mintiendo. El pueblo hondureño ya está cansado de tanta farsa, de tanta mentira. Por lo tanto, nosotros le exigimos más bien que ahora sí se manden a reparar de manera inmediata a los centros educativos. Escuche usted la conversación entre don Juan Hornus y Mr. Titus Gables, el empresario que va a comprar tierra. Tal como hemos indicado hasta el cansancio en los programas de educación popular, la sociedad hondureña enfrenta una situación terrible de incertidumbre, la incertidumbre de la muerte, la incertidumbre de perder a un pariente, la incertidumbre de que aquí en Honduras no habrán, más bien eso es una certidumbre, inversiones en la medida en que continúen autoridades señaladas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Pero frente a todo eso, hay un diseño desde la perspectiva de distintos analistas de la sociedad, entre ellos el historiador Rolando Sierra Fonseca, don Pablo Carías, entre otros, de indicar que no existen las condiciones mínimas para un proceso transparente, que lo que existe frente a la polarización de la sociedad hondureña, frente a la edificación de mayores desigualdades, es ir a un proceso electoral con las mismas condiciones del proceso electoral anterior y que pueden provocar un desbordamiento o crisis social muy peligrosa. El señor Pablo Carías incluso puntualiza de manera adecuada, el sociólogo Pablo Carías, de que pareciesen que existen fuerzas ocultas interesadas en dicha crisis y que estarían saliendo favorecidas por la crisis misma. Es decir, un diseño de atomización o conflictivización de la sociedad hondureña que condujera precisamente a esa anarquía que permitiera que los mismos que están hoy continuaran en el poder. Sin duda, vivimos momentos críticos como sociedad, momentos de incertidumbre. Dejemos que sean los especialistas los que aborden este tema. A menos de 143 días para los comicios de noviembre, Honduras se encamina a un proceso electoral donde la incertidumbre está a la orden del día, debido a la falta de madurez política que prevalece entre el tripartidismo, quienes, amparados en sus malas prácticas, no alcanzan los consensos necesarios que otorguen la debida credibilidad a las elecciones generales. Este proceso electoral más bien está caracterizado especialmente por una conflictividad y falta también de confianza de las principales fuerzas políticas, en donde no hay el consenso, el acuerdo necesario para profundizar la reforma política. De acuerdo al exdiputado Aníbal Calitz,
Desde el Congreso Nacional no garantizan certeza para el desarrollo adecuado de estas votaciones, las cuales pueden ser el detonante de una crisis social y política más profunda. Vamos a otro proceso con las mismas condiciones que el proceso pasado. Lo único diferente es que tenemos un país más dividido, con más necesidades y con más problemas económicos. Por su lado, el asesor jurídico de ASJ, Rafael Jerez, asegura que la precaria certeza electoral puede mitigarse si instituciones como el CNE abren la puerta a la comunidad internacional y a la sociedad civil. Creo que eso se puede mitigar siempre y cuando el Consejo, ahora que entiende que se enfrenta a intereses partidarios, abre la puerta a la comunidad internacional y la sociedad civil, porque partimos de que hay un contexto político en el que ya hay desconfianza hacia las instituciones públicas, entre ellas las instituciones electorales. Y eso solo se puede mitigar con acompañamiento ciudadano. Sin embargo, para el sociólogo Pablo Carías, existe un ideólogo que busca evitar el desarrollo de unas elecciones que contribuyan a la reconstrucción de la nación hondureña. Pareciera que la orden del día es crear el caos para evitar un proceso electoral limpio, transparente. El responsable directo es Juan Orlando Hernández, no hay ni la menor duda. Nuevamente el Consejo Nacional Electoral está inmerso en una carrera contrarreloj, donde espera que el Poder Legislativo le apruebe la partida presupuestaria que necesita para garantizar un proceso que no dé cabida a fraudes electorales. Escuche usted la conversación entre don Juan Hornus y Mr. Titus Gables, el empresario que va a comprar tierra para su ciudad feudal. Bien, el día de hoy hemos realizado importantes reflexiones en medio de una realidad altamente problematizada, tal cual lo indica nuestro programa Educación Popular. Pues Educación Popular es la preconcepción, es la claridad de que vivimos en una sociedad altamente problematizada. Los hondureños y las hondureñas tenemos problemas de pobreza, de miseria, de desigualdad social, de indiferencia. Los hondureños nos han educado, las agencias de socialización, bajo un esquema individualizante de la vida donde no nos importan los demás, donde no seguimos el ejemplo del Nazareno, que nos dejó como praxis de vida, como ejemplo de vida, precisamente el ser solidario. Hoy en este programa hemos dejado en claro que aquí no se edifica justicia, que a la compañera Berta Cáceres no se le está edificando justicia, capturando a un coautor que no es precisamente el hombre que dio esa orden o los grupos criminales que dieron esa orden para terminar con la vida de la compañera Berta Cáceres. Hoy hemos indicado que Honduras es territorio de migrantes, pero también Honduras es la plataforma donde habitantes de distintos puntos del sur de nuestro territorio, ¿verdad?, tienen que pasar, porque Honduras se encuentra en el corazón de Centroamérica, pero vergonzantemente, pese a ser un país de migrantes, donde más de 1,5 millones de hondureños, de compatriotas, han salido expulsados de nuestro propio territorio porque aquí no se les brindaron las condiciones necesarias para vivir, hoy vergonzantemente tratamos mal a quienes pasan por nuestro territorio en busca del sueño americano, que ha sido el sueño de más de 1,5 millones de hondureños. Hoy hemos indicado cómo los haitianos son maltratados por el Estado de Honduras, son maltratados por las autoridades policiales de este país, pero también son maltratados por algunos malos hondureños. Hoy, desde este programa, solicitamos solidaridad con el pueblo haitiano, no una solidaridad para construir promoción, no una solidaridad para que vean que soy solidario, sino una solidaridad que se demuestre, que lo que hagas con la mano derecha o con la mano izquierda, que no lo sepa la otra mano. No andes publicando la solidaridad, por Dios. Demuestra la solidaridad. Eso es lo que necesita el pueblo haitiano y todo migrante, porque en toda familia hondureña por lo menos hay un migrante. Hoy hemos indicado también en el programa Educación Popular que la incertidumbre prevalece frente a un proceso electoral que tiene, para el que quedan ya menos de 141 días, 142 días para ser preciso, nos aproximan a ese proceso electoral. Frente a él prevalecen las incertidumbres, como las incertidumbres prevalecen de continuismo de este régimen. Para su servidor Mario Regiñal, ha sido un honor encontrarnos de nuevo a través de los programas de Educación
de Educación Popular. Para el productor de este programa también es un honor, como siempre, que usted nos observe en día sábado de 5 a 6 de la tarde y en domingo en horario meridiano de 12 a 1 de la tarde y a través de las redes sociales en Educación Popular Mario Argeñal. Para su servidor ha sido un honor, reitero, y esperamos reencontrarnos en próximas ediciones del programa Educación Popular, si Dios así lo permite y si los sicarios que nos bordean, los enemigos de la vida, nos lo permiten. Hasta la próxima. Esto va dedicado para las personas que han perdido la vida en el desierto, que han sido arrollados en el tren, las personas que han perdido la vida en el río, buscando el sueño americano. De parte de todos los inmigrantes, Mr. JCL del Palabreo. Un lunes en la mañana prendo la televisión y veo a Donald Trump hablando de inmigración. Me siento en el sofá y le presto mucha atención, porque se me hizo raro que estuviese hablando de mis hermanos mexicanos. Y como siempre, para los americanos, todos los hispanos aquí son mexicanos. Por eso me sentí identificado, porque siempre somos muy discriminados. Pues para que usted lo sepa, en nombre de Honduras, Guatemala y de la tierra cucatleca, venimos a defender a nuestros hermanos aztecas, porque los latinos donde sea se respetan. Sí, mal agradecido, nosotros los latinos también colaboramos en la economía de Estados Unidos. Tú que sabes cuánto hemos sufrido, cuántos familiares en el desierto hemos perdido. Nosotros no somos criminales, el único delito que tenemos es que somos ilegales. Ante los ojos de Dios aquí todos somos iguales. No venimos a matar, no venimos a robar. Nosotros no somos criminales, el único delito que tenemos es que somos ilegales. Ante los ojos de Dios aquí todos somos iguales. No venimos a matar, no venimos a robar. Yo todos los días me levanto en la mañana, agarro mi lonchito y le echo penca toda la semana. Sí, trabajo todo el día y regreso hasta la tarde, porque si no trabajo mi familia como que se muere de hambre. Bienvenidos al sueño americano. Saludo a los paisanos mexicanos y también centroamericanos que aunque ganan 7 pesos la hora, siempre en los trabajos la meten de cora, porque los latinos somos muy trabajadores y siempre vas a ver a un latino trabajando en las construcciones. Sí, por eso en nombre de mi gente yo te digo que vos no vas a ser el próximo presidente. Yo soy un latino y no soy narcotraficante. Yo soy un latino y soy la voz del inmigrante. Yo soy un latino y soy la voz del inmigrante. Nosotros no somos criminales, el único delito que tenemos es que somos ilegales. Ante los ojos de Dios aquí todos somos iguales. No venimos a matar, no venimos a robar. Nosotros no somos criminales, el único delito que tenemos es que somos ilegales. Ante los ojos de Dios aquí todos somos iguales. No venimos a matar, no venimos a robar. Mr. JCL del Palabreo, genio, MC Productions, Smash 11, Bucky, la comimos con esta humildad, respeto y perseverancia. Yeah. Yo soy la voz del inmigrante. Protegerme de todo mal, seguir vendiendo mi cocaína, que no me puedan extraditar. Yo solo quiero blanquear dinero, que como narco voy a ganar. Yo solo quiero una casita para protegerme de todo mal, seguir vendiendo mi cocaína, que no me puedan extraditar. Yo solo quiero blanquear dinero, que como narco voy a ganar. Cuidado, Mr. John, pueblo va a hacer revolución. Tener cuidado, no echar culpa a mí.